Tomar un tema que generó harto impacto esta semana, este video donde se observa a niños amenazando con un arma blanca a otras personas en pleno Paseo Ahumada. Esto en medio de una pelea de comercio ambulante, una imagen que alerta una vez más sobre la vulneración de los derechos de los niños y niñas en nuestro país. Queremos profundizar en este tema, nos acompaña para esto Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Carla. A ver, bueno, esta imagen que circuló, que hemos debatido, tal vez trasluce o deja ver varias situaciones complejas, pero la primera y la que yo creo parte del alma realmente es ver a estos niños en esta actitud que tiene como una doble lectura, porque algunos ven que hay niños amenazando a personas y hay otros que narran que esos niños estaban tratando de defender a su mamá, que ellos tenían estos cuchillos porque estaban cortando mango, hacían fruta al parecer. ¿Cómo analizan ustedes que trabajan en temas de infancia esas imágenes y la vulneración que en cualquiera de los dos casos hay de estos dos niños? A ver, en efecto, lo que uno puede observar ahí es una clara vulneración de derechos de los niños. Probablemente ellos tampoco estaban escolarizados, no estaban a lo mejor en la clase donde deberían estar, no estaban en lugares de protección que deberían corresponder, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa que tenemos que ver esto? ¿Qué pasa que tenemos que ver en la mañana un chico acusado de sicariato a los 14 años? Terrible. ¿Qué pasa que tenemos que ver hace 3 semanas o 4 semanas un niño de 5 años en una barricada? ¿Qué pasa que hace 2 semanas atrás los jueces en Antofagasta ordenan poner detector de metales en los colegios porque un niño portaba un arma que había conseguido y era un arma hechiza? Entonces, ya son demasiados índices que nos están mostrando una realidad que finalmente estaba anestesiada. Y estaba anestesiada porque hicimos la apuesta por sacar adelante proyectos como la Ley de Garantías, proyectos como el nuevo servicio, el nuevo servicio de reinserción, el servicio Mejor Niñez, etcétera. Y la sociedad se fue anestesiando y fue pensando que con el cambio legislativo se estaban haciendo bien las cosas. Y nos enfrentamos en una realidad donde hoy día tenemos 25.000 niños que están esperando en listas de espera tratamientos ambulatorios en el servicio Mejor Niñez, donde la Corte Suprema ha tenido que decirle al servicio, cúmplase. Porque cuando el año pasado la defensora hizo una denuncia respecto a este caso, solamente eran 15.000 niños, que ya eran muchos, y se agregaron 10.000. En vez de haberse reducido las listas de espera. Niños que deberían ser prioritarios para el sistema. Ahora tú planteas algo bien relevante. Me parece interesante esto de que digas que al final, en la esperanza del cambio institucional, legislativo, hayamos pensado, creído o descansado como sociedad de algo que afecta al cotidiano de los niños, que es lo que estamos viendo ahí, y esas consecuencias pueden afectarnos a todos finalmente. Aquí, afortunadamente, esto para en esta amenaza, digamos. Pero si esos niños hubiesen apuñalado a alguien, tienen 12, 14 años y estamos viendo niños que se exponen tal vez a iniciar carreras delictuales muy precozmente. Tú decías, ¿qué pasa? Y uno se pregunta también, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, a lo mejor, el contacto más directo, ¿no? La familia. Son niños que al final uno dice, ¿los estarán protegiendo su familia? Y rápidamente uno dice, no. Es que estamos llegando demasiado tarde. Estamos llegando... Pero si mira, hace, ¿cuánto? 3 semanas se dieron las cifras de exclusión escolar. Sí. 50.000 niños fuera del sistema escolar. El sistema escolar es el sistema mediante el cual se regulan las emociones, se incorporan los marcos normativos, se desarrollan las conductas prosociales. Tener 50.000 niños fuera, habiendo sabido que esto iba a pasar, nosotros el año 2020 estábamos planteando que entre 40.000 a 50.000 niños iban a salir del sistema escolar. Lo más grave, tenemos 1.200.000 en riesgo de ausentismo crónico. En cualquier minuto esos niños dejan de asistir al colegio y por lo tanto quedan totalmente desprotegidos. Entonces estamos llegando demasiado tarde. ¿Por qué? Cuando tú miras las cifras de la exclusión escolar, empiezas a ver ahora niños de primero básico, segundo básico, tercero básico, lo que no era el patrón habitual. Se daba más tarde. Se daba más tarde, el paso de octavo básico a primero medio. ¿Por qué empiezan a crecer en este sector? Porque claramente tenemos padres que no tienen apoyo a las labores de crianza. Muchos de ellos también excluidos del sistema escolar. Entonces, ¿cómo estamos llegando? Los dispositivos locales no están funcionando. Acuérdate que la gran promesa del sistema de protección integral era llevar en sede administrativa la protección de la infancia con una potestad que permitiera que todos los servicios pudieran funcionar.
Y para eso iban a estar instaladas las oficinas locales de infancia, 90 oficinas locales que debieran estar funcionando y hoy día ni siquiera tenemos una fracción de ellas. O sea, estamos hablando de 17, 18 oficinas que se están implementando con la transformación de las oficinas de protección de derechos. O sea, que pasan de algo reparatorio a, teóricamente, un trabajo preventivo. ¿Qué modelo preventivo están utilizando? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuál es la oferta que tenga evidencia, que tenga resultados, que intervenga y que pueda apoyar a esas familias? Entonces, ojo, estamos en un diseño institucional que no está yendo a la velocidad que tiene que ir, que no tiene los dispositivos, los modelos que tiene que tener para efectivamente hacer prevención, que no tiene oferta preventiva a la base, cercana a las familias, con dimensión local, trabajada con los municipios. Entonces, cuando vemos el resultado de esto, niños con mayor involucramiento delictivo en delitos graves, Carabineros daba cuenta de más de un 45% de aumento de participación de niños en delitos graves, donde hay armas, mayor disponibilidad de armas, cambio en los patrones de la organización criminal, el narcotráfico y todas sus redes de negocios coligados involucran a niños porque de esa forma cooptan y secuestran a la comunidad. Y los utilizan y además hay una penalidad más baja, hay una serie de factores ahí para que los usen. Bueno, y eso además también cambia las modalidades. Hoy día estamos viendo niños que son reclutados a cambio de droga, los niños zombies. Entonces, te encuentras con una realidad que no, finalmente la política pública no se está haciendo cargo, no está llegando antes. Y aquí hay que impulsar una agenda temprana de prevención social. No a los 15, no a los 16, no a los 17, antes de los 14 años. Porque hasta los 13 años, en general, la evidencia internacional muestra, todavía padres, cuidadores, podemos hacer algo con los niños porque el vínculo todavía es fuerte. Después de los 14 años, los niños empiezan a relacionarse con padres, muchos de ellos negativos, y se inician trayectorias delictivas. Si tú no tienes oferta antes de los 14 años, los resultados que vas a tener precisamente son niños en graves escenarios de vulneración. Ahora, ¿oferta de qué tipo? ¿Qué hace un país desarrollado para poder lograr que los niños efectivamente no estén trabajando en las calles, como lo que estamos viendo, que eso es algo que está prohibido, y estamos además, me imagino, pensando en ser una sociedad moderna donde se erradique definitivamente el trabajo infantil? Lo que estamos viendo ahí en pleno centro de Santiago es que esos niños están trabajando con su mamá. ¿Qué se hace para llegar antes? Porque además me imagino que esa mamá también necesita cierto apoyo para poder salir a trabajar, que dicho sea de paso está trabajando de manera ilegal, lo que es un doble, triple problema tal vez. Entonces, ¿cómo lo hace un país desarrollado? ¿Por dónde se parte? Porque yo creo que el diagnóstico, Marcelo, está requete contrahecho no hace mucho seguir tiempo. haciendo mesas. No, y en vez de avanzar, uno siente que vamos retrocediendo. El fenómeno de la migración también le ha puesto a lo mejor un desafío adicional a esto. Totalmente, cambian los patrones, porque la migración, que hoy día ocupa alrededor del 30 al 40% de toda la matrícula en el sistema escolar, es una migración que además es muy vulnerable y tiene alta movilidad y por lo tanto proclive a aumentar los niveles de exclusión educativa. Entonces hay que poner un refuerzo importante, pero esto no tiene una bala de plata. Primero tú tienes que mejorar el servicio de protección. O sea, es claro, no podemos mantener las listas de espera que hoy día estamos teniendo. No podemos esperar 3 años para una evaluación psiquiátrica de un niño que lo necesita hoy. Perdona, ese sistema de protección, porque habrá gente que dice, ¿qué es el sistema de protección? O cómo se trata de proteger a los niños, además de la atención en salud, que fue parte del reclamo que hizo la defensora de la niñez en su momento, que debiese tener como prioridad a los niños vulnerados en sus derechos para ir en apoyo y en protección. ¿Qué más contempla? Yo no sé si hoy día, tú me hablas, por ejemplo, de la deserción escolar. Entonces uno dice, bueno, ahí hay una hebra. O sea, ¿cómo el sistema no va a ser capaz de detectar a aquel niño que estuvo en el sistema, pero se salió del sistema, e ir a buscarlo para que vuelva a entrar al sistema y no solo ir a buscarlo, ir a buscar a sus papás y saber por qué permitieron que ese niño salga del sistema y eventualmente a sus papás también, no sé si penalizarlos, pero hacerlos responsables del futuro de sus hijos? Yo entiendo que en países desarrollados, si tú no cuidas de tus hijos, te pueden llegar a quitar a tus hijos. Hoy día la subvención para reingreso educativo es la misma que todas. No hay una subvención especializada, no hay recursos especializados para ello. No hay foco del Estado para volver a traer a niños. Pero todavía está durmiendo en el Congreso la ley sobre reingreso educativo. Entonces, a ver, tenemos más de 270.000 personas que están fuera del ámbito escolar. Al país le cuestan 6,34 puntos del Producto Interno Bruto.
A las familias les significa por cada año que están fuera del sistema entre un 8 y un 10% menos de ingreso familiar. O sea, imagínate lo que le significa al Estado en términos de programas de protección social el no hacer la pega hoy día. Ahora, bien curioso, ¿eh? Porque tú me hablas de cifras y yo digo, bueno, es que antes de eso hay como una responsabilidad moral, me imagino yo, ética, de una sociedad que pretende ser, insisto, desarrollada, pero ya, uno dice, no, lo que pasa es que esto, no sé, a lo mejor... A lo menos no conmuévete por la cifra, a lo menos... A lo menos que importe la economía. Tú estás además dejando sobre la mesa una constancia y una evidencia económica de lo que esto significa y así todo uno ve que finalmente no se hace el trabajo preventivo que se tiene que hacer. ¿Cuál es el nudo crítico? ¿Por qué? O sea, acá hay varios elementos. Fíjate, y tampoco es plata. Cada año la Dirección de Presupuesto lo ha dicho hace poco tiempo en la tramitación de... Hay 14.000 millones de dólares que se pierden en programas que no tienen resultados. El monto de DOIFE, sin las presiones inflacionarias. 14.000 millones de dólares en el Estado, en programas que no funcionan. Por lo tanto, si no hay un mandato ético detrás de transformar esa oferta... por último, económico. Y hacerla, por lo menos que sea económico. Tenemos que avanzar en programas que tengan evidencia y tenemos que llegar antes con programas preventivos de antes de los 14 años, cuando podemos hacer algo con la familia y hay oferta. Están, por ejemplo, nosotros como Fundación San Carlos de Maipo, nosotros traemos programas desde afuera, lo hemos hecho con Familia Unida, con PMTO, con ICPS, con comunidades que se cuidan, junto con la Universidad de Washington, la Universidad de Miami, los hemos instalado, los hemos medido en Chile, hemos logrado determinar que generan impacto. Familia Unida logra reducir sistemáticamente el consumo problemático de droga y alcohol en los niños, es decir, que no entren, con reducir esa probabilidad para que ellos no desarrollen estas carreras de consumo, que finalmente derivan también en situaciones como el involucramiento delictivo. Entonces, acá no significa de que no haya oferta, acá significa que no hay voluntad política para aumentar esas coberturas, para llegar localmente, para poner dispositivos en las oficinas locales que tengan evidencia, que tengan resultados y que lleguen antes y que dejemos de llegar tarde, Marcelo, y lamentar las situaciones que hemos visto. En la práctica, un caso como este, de estos dos niños, que yo me imagino llegamos un poco tarde cuando estamos hablando, sobre todo en el caso del que tiene 14, pero en el fondo se dice que se detiene a su mamá. Después nos decían desde Carabineros que en realidad se condujo a una comisaría, no queda necesariamente detenida. ¿Cómo opera hoy? En el fondo, ¿se le va a prestar alguna ayuda a estos niños? ¿Se va a trabajar con la mamá? ¿Se va a buscar que ellos tengan una realidad distinta a la que tienen? ¿O la verdad es que no pasa mucho? ¿Y cuál debiese ser el ideal en un caso como este? ¿Qué debiese hacer una sociedad como la nuestra que ve estas imágenes, que se conmueve profundamente? Porque tengo la sensación de que en muchos casos, claro, esto es mediático, todos lo hablamos, lo reflexionamos, pero después le perdemos la pista y no pasa mucho en la práctica. Estamos acostumbrados al umbral, entonces ya nos acostumbramos. Por eso que te digo, cada cierto tiempo vamos recordando los niños que están en las barricadas o los niños que están en el involucramiento delictivo en un portonazo, etcétera. Bueno, acá hay elementos para trabajar, pero ¿qué va a pasar con esos niños, con esa familia? Probablemente van a ir al servicio Mejor Niñez. Probablemente van a necesitar una intervención ambulatoria y van a tener que ponerse en la fila porque hay 25.000 niños que necesitan hoy día atención ambulatoria que no están recibiendo. ¿Y eso es por qué? ¿Qué falta? ¿Faltan médicos, en el fondo personal de salud mental, o sea, falta infraestructura? ¿Qué falta? ¿O falta voluntad nomás? Falta de partida de implementación. Efectivamente falta desarrollar oferta. Efectivamente falta una mejor planificación, porque los recursos no faltan. O sea, veamos, por ejemplo, y ojalá se transparente a término de años los niveles de ejecución presupuestaria que tuvo el Servicio Mejor Niñez. Y veamos si efectivamente se ocuparon todos los recursos que se tenían que ocupar para reducir esas listas de espera. Si se reasignaron recursos para, por lo menos, sacar a un niño de esa lista de espera. Entonces, aquí es tan importante tener una gestión eficiente del gasto público para poder proporcionar una oferta de calidad y oportuna. Cuando no hay oferta oportuna, hay vulneración de derechos. Cuando encontramos que un niño tiene que esperar 3 años para una atención psiquiátrica y en el intertanto atenta contra su vida, hay una gran responsabilidad del Estado. Y hoy día los garantes, particularmente la Corte Suprema, ha dicho, ojo, hay una ley, está la ley de garantía y nosotros lo vamos a hacer exigible. Entonces,
Acá tenemos un espacio en la prevención que es absolutamente insuficiente, que en la prevención temprana no se está haciendo y que estamos llegando tarde, que es donde finalmente nos encontramos con las situaciones de estos niños que debieran haber estado escolarizados, con padres que debieran haber tenido apoyo en parentalidad, con padres que a lo mejor debieran haber estado mucho más vinculados con su comunidad, con otros entornos protectores, que a lo mejor deberían haber tenido un piso de protección social necesaria para que este tipo de situaciones no ocurran. Y cuando los padres terminan presos, que lo hemos visto también nosotros en la ley de emergencia, sí, muy buenos dispositivos de investigación y las policías que toman detenidos efectivamente a los narcotraficantes, pero ¿qué pasa con los niños, los hijos de esos narcotraficantes? Vuelven a quedar en la vulnerabilidad. Vuelven y terminan liderando las bandas criminales en el futuro. Si no nos hacemos cargo de esa realidad, si no impulsamos una agenda temprana de prevención social y si seguimos focalizando a los 16 y a los 17 años, sin antes haber hecho un trabajo en la primera infancia, sin antes habernos preocupado de fortalecer la familia y el vínculo con los niños, no vamos a lograr resultados. Ya, ojalá que se recoja el guante. Yo creo que está archidiagnosticado, fundación como la tuya y muchas otras también lo dicen, trabajan en pos de la infancia, ojalá que se empiece a aplicar de manera preventiva con estos resguardos. Marcelo Sánchez, gracias. Muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien, igualmente. Que tengas un buen día. Vamos a una